Bienvenidos de vuelta a la información. El anuncio de la semana pasada del Partido Social Cristiano de lanzar la precandidatura presidencial de la asambleísta Cynthia Viteri para las elecciones de 2017 ha generado discrepancias entre los miembros de partidos y movimientos políticos de oposición. Una decisión que, a decir de muchos, ha puesto en riesgo la llamada unidad. ¿Cuál es la lectura del oficialismo y de la oposición en torno a este tema? Lo hablamos ahora. Soledad Buendía, asambleísta por Alianza País. Santiago Guarderas, presidente provincial del Partido Social Cristiano en Pichincha. Buenos días y bienvenidos a este espacio, asambleísta. Doctor, gracias por estar aquí. Empecemos por usted y una de las lecturas precisamente que se ha hecho a propósito del lanzamiento de este nombre por parte de Social Cristianos y Madera de Guerreros. ¿La unidad está en riesgo? Bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias. Un saludo a Soledad, un saludo a todos los televidentes. Yo no creo que podríamos decir que la unidad esté en riesgo. Me parece que dentro de los procedimientos que hemos establecido al interior de la unidad estaba justamente como prioridad el establecer un programa de gobierno, establecer las soluciones frente a la grave crisis económica, pero al mismo tiempo caminar con el tema de las candidaturas. Se va aproximando el proceso electoral y es necesario ir definiendo nombres. Creo que en todos los partidos políticos y movimientos políticos estamos en ese trabajo. Y el haber postulado. Yo no creo que deberíamos hablar de precandidaturas ni candidaturas, sino que al interior se ha puesto un nombre, creo que de una mujer muy inteligente, muy valiente. Creo que para todos los ecuatorianos resulta muy grato saber que un partido está proponiendo ya a una mujer candidata a la presidenta de la República. Y claro, esto está a consideración de la unidad, quienes pueden decidir su consentimiento, su acuerdo, o también pueden proponer otros nombres. Que la designación no cumplió los parámetros establecidos anteriormente en el interior de la llamada unidad, ni en la forma ni en el fondo, dice. Bueno, yo creo que esas son lecturas que se dan por parte de distintos movimientos, distintos grupos. De ninguna manera aquí lo que hemos priorizado y lo que tiene fundamentalmente lo que quiere el Ecuador es soluciones a sus problemas. Realmente no le importa mucho quién va a dar esta solución, sino cómo va a solucionar el problema del desempleo, el problema del empleo, el problema de la corrupción, el problema de la crisis económica, de la inversión. Creo que esas son las situaciones que el país es lo que está reclamando respuestas de todos los movimientos y partidos políticos. Asambleísta, buenos días y bienvenida también a este espacio. Uno de los análisis precisamente que se ha hecho a propósito de esta postulación ha sido, se lo dijo en un inicio, que la unidad aparentemente estaría en peligro, esta llamada unidad de la oposición. ¿Ustedes lo consideran así? Gracias, Marcela. Buenos días al doctor Guarderas y a los ciudadanos que nos siguen. Bueno, es una unidad que nació realmente sin unidad. Hay dificultades que existieron desde el inicio. El prefecto Carrasco ha señalado que se han violentado los procesos internos. Pero esto era preveíble, porque cuando se busca unir la extrema izquierda con la extrema derecha, cuando el objetivo son los nombres, los candidatos, y no, como se había señalado, pues la posibilidad de enfrentar una crisis internacional que ha golpeado al país, un plan de gobierno, una propuesta programática que lo que busca es dar soluciones a los ciudadanos, que es lo que realmente la ciudadanía quiere, pues era evidente que van a haber muchos candidatos, que van a haber fricciones al interior, porque lo que se está planteando ahí son diferentes posiciones, diferentes agendas individuales, y hay muchos intereses personales, por lo que es preveíble que existan muchas posiciones y muchos candidatos. Ahora, el doctor ha dicho también que la idea no es lanzar nombres, sino primero soluciones y un programa de gobierno. Pero esa idea no se está llevando a la práctica. En realidad lo que están lanzando es nombres. Quizás ahí pues haya un buscar quemar a Cynthia Viteri, y yo conozco al asambleísta. Creo que ojalá sea una posibilidad para que mujeres puedan estar en espacios y no sean utilizadas pues para quemarlas en el transcurso de estos meses y al final quizás lanzar otro nombre. Bueno, yo creo que se ha dado una lectura parcial del tema. Creo que no se ha tomado en consideración que desde el mes de enero hemos venido trabajando en un acuerdo programático. Creo que la ciudadanía conoce perfectamente que en la ciudad de Cuenca suscribimos un acuerdo legislativo que tiene por tres ejes fundamentales: democracia, libertades y derechos y desarrollo económico. Un programa de gobierno que justamente sustituye el programa actual, que simplemente implica para los ciudadanos impuestos y más impuestos. Ya después de tantas reformas, 26 reformas
tributarias que solamente traen como consecuencia el encontrar soluciones a través de impuestos a los ciudadanos, a través de crearles más pobreza, desempleo, falta de empleo, corrupción, es lo que justamente el pueblo ecuatoriano quiere cambiar, ese modelo acabado que también ya es parte de la partidocracia. Yo creo que aquí es importante señalar que las 26 reformas tributarias que se han señalado en este momento, más de la mitad son para generar incentivos tributarios, incentivos que hoy se están viendo alrededor de lo que hace un momento se planteaba, pues las inversiones en asociaciones público-privadas, pues del Puerto Bolívar, por ejemplo, 750 millones y generación de empleo. Pero es fundamental que esos planes de gobierno, nosotros venimos dialogando con la ciudadanía, más de 1.700 encuentros ideológicos en los cuales estamos planteando de manera autocrítica aquello que debemos ir cambiando, obviamente, pero que debe ser valorado también los cambios estructurales que se han realizado. Hoy tenemos un país con puertos, aeropuertos, con carreteras necesarias para ser competitivos y para generar inversión. Inversiones que están llegando, que seguirán llegando. Ahí nuestro eje programático justamente es cómo sostener el empleo, cómo generar nuevas fuentes de empleo. Claro que estamos preocupados por aquello, cómo a partir de la inversión poder solventar este problema que tenemos evidentemente fruto de una crisis internacional y generar dinamización económica. Miren, yo creo que las cifras lo señalan. Hemos regresado al mismo índice de desempleo que en el año 2007. Es decir, hemos llegado a que 6 de cada 10 ecuatorianos no tengan empleo. ¿Y esto qué es lo que genera? Justamente que los ciudadanos encuentren que este modelo fracasado, que estamos en crisis y en quiebra económica, de cada familia, una de ellas ha sido desempleado, otra de ellas no encuentra empleo. No hay inversión, las empresas están cerrando. Los ecuatorianos tienen que ir a Ipiales y tienen que ir a Perú, no por vendepatrias, sino que porque ahí encuentran una economía que realmente puede satisfacer sus bienes y servicios. Aquí no hay cómo progresar, no hay cómo conseguir empleo. Realmente lo único que sirve y que creo que Freddy Eles podría hacer un gran papel es medir la infelicidad de los ecuatorianos. Yo creo que aquí es importante decirle al país que existe inversión extranjera. Si nos cuestionan el tema de la China, nos cuestionan permanentemente aquellos créditos que ha existido, pues son inversión. Estamos trayendo inversión y esa inversión está generando, pero no podemos negar que ha habido un impacto de la caída del precio del petróleo. Hemos dejado de recibir entre 6.000 y 7.000 millones de dólares. Claro que sí, hay una afectación porque hay una apreciación del dólar y los países vecinos se vuelven más baratos porque ellos devalúan su moneda. Pero frente a ello no hay que generar este caos, estas aplicaciones que no son respuestas, sino justamente buscar esta generación de empleos, que es lo que estamos haciendo. ¿Quién generó, por ejemplo, un seguro de desempleo? Pues el gobierno de la Revolución Ciudadana. En función de ello, hoy vamos a plantear a través de nuestro plan de gobierno que sale de abajo hacia arriba, que es el eje fundamental de una propuesta programática, cómo resolver estas problemáticas. Hoy tenemos condiciones distintas para enfrentarnos a las inversiones extranjeras que no solamente están llegando y van a seguir llegando. Tenemos el puerto de Cosorja, tenemos el puerto de Manta, tenemos inversiones que se siguen llegando, pero decir que estamos creando empleo, resulta risorio decir que estamos creando empleo y que la solución es eso, el seguro de desempleo. Realmente que no tiene ninguna... Es parte de un engranaje, no es un tema individual, crear empleo creo que es parte de un engranaje de una política pública que está respondiendo a justamente estas necesidades del país. Una cosa es generar empleo y otra es pagar el desempleo. Son dos temas distintos. Estamos generando empleo a través de la inversión. Hemos generado empleo con el seguro de desempleo. A través de incentivos. Evidentemente, usted lo decía, asambleísta, la crisis internacional ha golpeado fuerte. Ecuador no ha sido exenta de lo que ha ocurrido también a nivel mundial y que se está sintiendo. Y en este sentido, usted lo decía también, más allá de los nombres, lo que se busca son propuestas. ¿Cuáles son en este caso las propuestas concretas? Desde el lado de Alianza País, usted decía, se construye de abajo hacia arriba, tomando sus palabras. Desde el lado de la llamada unidad, ¿cómo se construye cuando no se ponen de acuerdo en cosas tan simples como, por ejemplo, nombres? Bueno, mire, lo primero que hay que señalar es que países dolarizados
también han sufrido esta situación de la apreciación del dólar y la baja del barril del petróleo y sin embargo no tienen estas situaciones de quiebra que tiene el Ecuador. No hay incentivos tributarios, eso no es verdad. La inversión extranjera no existe. Realmente vea usted los montos. Las preventas del petróleo a China nos tiene endeudados no solamente con el 30.000 millones, sino 50.000 millones. Y por eso ahora se quiere utilizar el ropaje de quitar el límite. Pero bueno, yo creo que las propuestas son muy importantes. Justamente, una de ellas, estamos en crisis económica y yo creo que es necesario tomar medidas con aquellas zonas que están deprimidas. Los locales, los centros comerciales, los locales comerciales de provincias como el Carchi o de Machala en El Oro, o Huaquillas, de Tulcán, Esmeraldas, Manabí, que han sufrido problemas de terremoto, tienen que tener incentivos tributarios. Tiene que quitarse el anticipo al impuesto a la renta. ¿Cómo puede mantenerse un anticipo al impuesto a la renta si no se conoce si se va a tener utilidad? Y en estas situaciones son realmente perversas. Tenemos que crear incentivos tributarios, incentivos de producción. Tenemos que establecer una normativa a efecto de que todos los gobiernos autónomos descentralizados, incluyendo las juntas parroquiales, deban tener los ingresos, porque es la forma en que pueden concluir y hacer obras a efecto. Creo que es importante, lo vamos a trasladarle la información al doctor Guarderas. Parece que no lee las normas, no lee la ley, no lee el Código Monetario. Hemos generado alrededor de 27 normas, de las cuales más del 70% son incentivos tributarios, son extensiones del impuesto a la renta, son generación de posibilidades para la inversión. Creo que usted parece que está en otro país, pero en este país se están generando, desgraciadamente, ha habido una crisis y un impacto internacional, por lo tanto no hemos tenido los resultados esperados. Además, la inversión es a mediano y a largo plazo. Va llegando la inversión y ha estado pues generándose estas posibilidades. ¿Que falta mucho por hacer? Es cierto. Justamente esa es la posibilidad que desde Alianza País estamos planteando, cómo potencializar esas inversiones, cómo responder a aquellos ciudadanos. Hoy, por ejemplo, se puede bajar 4% del IVA a través de la utilización de un medio de pago electrónico. El Ecuador ya utiliza el 70% de sus transacciones a través de medios de pago electrónicos. Yo creo que es importante decir la verdad y no manipular las cifras. El reto está dado tanto del un lado como del otro. Hablemos de oficialismo y oposición. Lo que habría que pensar ahora es también en términos de cifras, efectivamente, cuánto impacto podría tener estas propuestas en la población, tomando en cuenta, y para ello me voy a referir también a las cifras que ustedes mencionaron la semana pasada, de informe confidencial, me decía doctor, 27% tendría en este momento el vicepresidente Jorge Glass, un 14% Lazo, 12% Cintia Viteri. ¿Les hace pensar entonces en que puede ser una posibilidad llegar al 2017? Del otro lado, ¿a ustedes también con estas cifras? Por favor. Bueno, solamente una cuestión pequeña del incentivo tributario. Claro que hay incentivo, 4% sobre un dinero electrónico que es un dinero, un bimonetarismo, una implicación que significa el que los ciudadanos tengan que aperturar una cuenta en el Banco Central que nadie confía y por consiguiente se habla de incentivos, el retornar de ese 4%. En cuanto a las cifras, pero por supuesto, Cintia Viteri no ha sido candidata, por consiguiente, en el momento en que se pone todavía a consideración y entremos en campaña, vamos a ver que vamos a superar esa crisis, porque lo que quiere el pueblo ecuatoriano es acabar este modelo fracasado. Para ustedes, entonces, ella es la posibilidad. Pero por supuesto, en cambio, el señor Lazo ya viene 5 años de candidato y el señor Glass, con todas las situaciones de declive que viene el movimiento Alianza País, que solamente genera pobreza y pobreza, naturalmente va a caer y vamos a ganar en las elecciones. La lectura desde Alianza País. Creo que es importante señalar que en el país 1.900.000 ciudadanos han dejado de ser pobres. Que falta por hacer, es cierto, por eso estamos planteando una continuidad de un modelo que no ha fracasado, que es un modelo distinto, no es el modelo neoliberal donde el mercado es el que es el eje de toda la economía y donde obviamente las privatizaciones y el pensar en el capital es el eje de la política. Nosotros planteamos al ser humano sobre ese capital, al ser humano su empleo, su estabilidad, derechos, salud y educación gratuita, que obviamente los gobiernos socialcristianos jamás le han planteado al país. Y creo que en función de ello es el pueblo ecuatoriano en las urnas quien tomará la decisión. Nuestro partido político obviamente tiene la primera fuerza en las encuestas, en todas las encuestas, tanto las de oposición como las nuestras, se plantea como esa posibilidad de continuidad y de autocrítica hacia adentro que permitirá
establecer respuestas a los problemas ciudadanos. Creemos que es fundamental que esas respuestas no vayan en contra de los derechos. No vamos a plantear pues las respuestas en función de destruir la salud, de destruir la educación. Aquí existe ya una competitividad sistémica que hemos generado y en función de ello la inversión va a seguir llegando y las fuentes de generación de empleo pues van a permitir ese cambio importante que queremos los ciudadanos. 30 segundos para conclusiones para cada Yo diría únicamente dos cosas. Aquí nos han querido vender la idea de que el ser humano sobre el capital, pero sobre el ser humano están los impuestos y la corrupción. Los hospitales no existen, el Seguro Social se han tomado el dinero del Seguro Social, de las Fuerzas Armadas para querer tapar el hueco fiscal. Lamentablemente cuando uno hace una cita al Seguro Social, llame, es que usted no tiene, usted tiene seguro privado, vaya a los hospitales públicos y va a encontrar que una cita es un mes después, un año después y con cubanos. Cuando se dice que la salud no existe, eso es una falsedad. Hoy no nos morimos en las puertas de los hospitales por no tener su tarjeta de crédito, pero hoy en el Ecuador sí existe salud gratuita y claro que existen problemas, pero el generar esta claridad en que existen algunas problemáticas, por ejemplo, en el consente de seguridad social, pues no significa no exista un sistema de salud que ha respondido y que ha respondido hoy en el terremoto, por ejemplo, dando una atención adecuada a los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias por su presencia, doctor asambleísta. Gracias. Bienvenido siempre. Encantada. 7:18, pausa, regresamos.